lo único que legitima todo lo que vamos a estar hablando hoy es el amor. Si no es en el contexto del amor, nada de esto tiene absolutamente ningún sentido. Es un acto de rabia, es un acto de ofuscación, es un acto de frustración, es un acto de creerse uno el rey del planeta, sojuzgando es cualquier otra cosa menos amor. Entonces, lo único que legitima esto es el amor por los hijos. Eso tengámoslo absolutamente claro. Y desde ese amor, pues surgen los vínculos. Y en esos vínculos con los niños es donde vamos construyendo esas relaciones, esas interacciones, esas experiencias, esas cotidianidades que permiten construir autorregulación de la conducta. Total, que quede claro que ese es el primer capítulo. El segundo capítulo quiero que sea igualmente claro. Y el segundo capítulo empieza por afirmar de manera tajante, contundente, con todo el vigor del que soy capaz, que maltrato infantil no. Punto, se acabó. Como vamos a estar hablando de límites, alguien en ese momento se puede llevar la idea de que estoy haciendo un llamado a maltratar niños, a golpearlos, etcétera, etcétera. No, sin ambages, sin medias tintas, sin por los laditos, no, absolutamente no. No se trata de maltrato infantil, tengámoslo claro, se acabó. Sin embargo, por el amor de Dios, no se les olvide que una de las formas de maltrato infantil, y tal vez de las más feroces, es el maltrato por negligencia. Cuando yo soy negligente en ayudarle a mi hijo a construir las herramientas que necesita para la vida, una de ellas los límites, estoy maltratándolo. Y cuando les muestre más adelante la foto del Salvador, van a caer en cuenta de hasta cuánto dolor se produce en el maltrato por negligencia. Por supuesto que maltratarlos físicamente está mal, eso no tiene discusión. Pero cuando por mi negligencia, hoy, mañana y pasado mañana, mi hijo tiene que ir a enfrentar las consecuencias de ese haber sido otro negligente, ahí es cuando sale a flote cuán doloroso es el maltrato por negligencia. Entonces, tengamos claro que maltrato no, pero tengamos claro igualmente que la negligencia es una forma igual o más brutal de maltrato. No parece, parece pura dulzura, caramelo y miel me sabe, pero detrás de eso se esconde un dolor terrible, no se imaginan cuánto. Y en la consulta, cuando día tras día tengo que ver niños que están arrastrando las consecuencias de esa negligencia, ahí se hace evidente cuánto dolor viene con eso. La herramienta más importante que hay en mi consultorio es una caja de Kleenex para enjugar lágrimas, porque ustedes no saben cuántas lágrimas llegan ahí cuando hemos sido negligentes. Entonces, claridad absoluta, maltrato infantil, no, pero negligencia, tampoco. Dicho eso, ¿cuál es la primera trinchera para ayudar a los niños a construir autorregulación de la conducta? La primera trinchera es la dulzura, es el cariño, es la ternura, por supuesto. Entonces, levantar un niño por la mañana para ir al colegio, sobre todo en un día de estos, ¿cómo es ese levantarlo por la mañana? Es simple. Arriba Juan, ya cantó el gallito. Ay, no, mamá, ay, no, mamá. La cosquillita. Sí, la primera trinchera es a punta de caramelo. No hay discusión, esa es la primera. Quede claro. Pero de lo que vamos a estar hablando hoy es qué hacemos cuando el enemigo se salta a la trinchera. Ese es el punto. Entonces, una vez que ya hicimos todo esto, que es lo que nos nace, claro, entonces ahora, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? De eso es de lo que estamos hablando. Y sin más ni más, entremos en materia ahora sí. Para hacerlo, para hablar de autorregulación de la conducta, pues preguntémosela a aquel de donde surge la regulación de la conducta. ¿Y ese quién es? ¿Los pulmones? No. ¿Las rodillas? No, tampoco. El cerebro, por supuesto. De aquí
es de donde surge la regulación de la conducta. ¿Y qué nos contesta el cerebro? Pues el cerebro nos contesta que lo único que sabe hacer es construir huellas, nada más que eso. Cuando yo escribo, lo que pasa es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando yo actualizo esa huella, pues yo escribo. Cuando prendo el computador, cuando prendo el carro, cuando etcétera, 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 hagan lo que hagan, van a caer en cuenta que todo es parte de lo mismo. Alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se hace eso, y cuando yo actualizo esa huella, pues yo hago eso. Cuando hablo, igual, pero hablo en español, no hablo en polaco. ¿Y por qué no hablo en polaco? Pues no hablo en polaco porque cuando mi cerebro estaba haciendo esa construcción, los insumos que el entorno le entregó a mi cerebro para esa construcción fueron en español, no en polaco. Como consecuencia, lo que se construyó aquí fue un cerebro hispanoparlante y no un cerebro polaco parlante. Eso lo entiende cualquiera, eso no necesita explicación. Sin embargo, lo que sí necesita ser visibilizado son las consecuencias de esa afirmación, porque es que eso lo que implica es que el cerebro no está construido al nacimiento. Hay muchas cosas, por supuesto, pero en esencia, el cerebro se construye día con día y se construye a merced de las influencias cotidianas. Es literalmente construyendo cerebro, como poniendo ladrillos en este edificio. Así se construye. Pues bien, de esa manera yo terminé con un cerebro construido hispanoparlante y no polaco parlante. Pues bien, esa construcción de huellas en el cerebro, neuropsicología, se llama engrama. Y la definición de engrama, por favor, apréndansela, porque de eso es de lo que se trata toda la crianza y toda la pedagogía, toda está anclada en la frase que viene a continuación. La frase, la definición de engrama empieza con la frase adquirido, no viene de fábrica. ¿Y cómo se adquirió? ¿Cayó del cielo un día como bigote? No, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, experiencias sucesivas. Y vienen más cosas, pero esas son las que nos importan para el día de hoy. Entonces, por ahí es por donde quiero empezar, en este tema de la autorregulación. Porque la neurobiología, la neuropsicología, la ciencia, ha definido engrama con esas palabras. Pero los padres de familia, en general, las madres particularmente, en algún momento han pervertido esa frase con mucha frecuencia, no todo el mundo, ¿sí? Y con mucha frecuencia han pervertido esa frase por diversas razones históricas que no vamos a analizar y han creído que esa frase no dice así. Esa frase, dicen ellas, en realidad dice así, adquirido en el curso de palabras sucesivas. Pónganle el sinónimo que quieran a eso. Cantaleta, es una. Discusión, esa es otra. Acuerdo, esa es otra. Negociación, esa es otra. Amenaza, la que ustedes quieran. Y la utilizan a granel creyendo que con eso se construyen experiencias. No, punto. La biología nunca dijo adquirido en el curso de palabras sucesivas. Así no funciona eso. En otras palabras, de lo que se trata es de ayudar a construirle a los niños experiencias, no palabras. En otras palabras, de lo que se trata es de hechos, no de palabras. ¿Quieren ejemplos? Aquí van ejemplos. Hablemos de Luis Felipe. Mis excusas a los papás de Luis Felipe, no tengo nada contra Luis Felipe, necesitaba un conejillo de Indias y le tocó a él, Luis Felipe. Hablemos de Luis Felipe. Luis Felipe es un niño que tiene una familia muy apropiada, que han construido, eh, que han construido para él un entorno muy amoroso, pero muy firme. Y entonces, pues Felipe desde muy chiquitico entendió que a las 7 de la noche, cuando termina Peppa de Pig, el televisor se apaga. Tal vez en la primera vez fue necesario ser un poquito firmes, tal vez lo que sea, pero rápidamente Luis Felipe interiorizó que a las 7 de la noche termina Peppa de Pig y el televisor se apaga. No hay más discusión. Pues bien, adquirido en el curso de experiencias sucesivas,
¿Qué engrama construyó aquí arriba Luis Felipe? Pues construyó el engrama de que existen imperativos. Ya está, son las 7. ¿Qué pasa? Pues el televisor se apaga. Ya está. Ese engrama está construido aquí de la misma manera que aquí está construido un cerebro hispanoparlante y de la misma manera que en el cerebro de ese señor de Varsovia está construido un cerebro polaco parlante. Igual, exactamente. Ahora, hablemos un momentico de Pedro, ¿no? Otro de mis conejillos de indias. Tampoco tengo nada contra Pedro. Pedro no. Pedro tiene una familia que no ha encontrado el camino para ser lo suficientemente firmes y ayudarle a entender que a las 7 de la noche, terminada Pepa de Pig, el televisor se apaga. Entonces llegan las 7, mi amor, ya se acabó Pepa de Pig. No, no, un poquito más. Entonces, ustedes ya conocen la película, pero se los voy a repetir. Entonces, un poquito más. No, mamá, pues, pero mamá, es que como yo no pude, porque me tocó hacer las tareas más temprano, entonces, un ratito, 10 minutos, 15, no, 15 minutos. 15 minutos más tarde estamos en el mismo llanero. Y vuelta otra vez a empezar. Luego viene el lloriqueo, luego viene la pataleta, luego los papás se ponen bravos, ya se ponen firmes, entonces los zarandean, el muchachito llora, el papá se siente como un infame maltratador, entonces le pide perdón, se quite. A las 10:30 de la noche, el muchachito se quedó dormido frente al televisor. ¿Qué es lo grave ahí? Todo, por supuesto. Pero lo más grave es que ¿cuál es el engrama que se construyó aquí arriba? Pues el engrama es que él, Pedro, es el emperador de la galaxia. Punto. Se acabó. Ese es el engrama que construye Pedro. Y los emperadores, pues ejercen, evidentemente. Entonces, cuando día tras día, noche tras noche, nosotros nos ocupamos en ayudarle a Pedro a entender que él es el emperador de la galaxia, no esperemos nada distinto a que ejerza. Caigan en cuenta que cuando hablo del emperador de la galaxia, no lo estoy insultando, no estoy siendo peyorativo, no estoy hablando mal de él, no, al contrario, lo que estoy diciendo es que ese muchacho lo único que ha hecho es cumplir a cabalidad el deber número uno de la infancia, que es cuál, aprender. Pedro aprendió. ¿Qué aprendió? Lo que nosotros nos ocupamos de que aprendiera, que es el emperador de la galaxia. Y por ese camino se construye una enfermedad muy grave, de verdad grave. De hecho, esa enfermedad fue descrita hace como un mes y medio por el grupo de Harvard en el Children's Hospital de Boston. Y como es muy larga, pues están solamente las siglas, porque la frase es muy larga. Pero descubrí que ya había sido descrita aquí en Cajicá, hace 40 años en el Journal Médico de Cajicá. Y esta es la enfermedad según los de Harvard y esta es la enfermedad según los de Cajicá. Y cuando ustedes entienden eso qué quiere decir, pues esa enfermedad se llama así. Ese es el nombre de la enfermedad. Sí. Y es grave, de verdad. Entonces, esto significa, de vuelta al engrama, que de lo que se trata es de hechos, no de palabras. ¿Cuál es el problema de eso? Que tarde que temprano uno descubre que por ese camino la única explicación posible cuando Pedro pregunta, no es que se los tengo que contar completo, me excusa, no quiero decir una anécdota pues fea, cochina, escatológica, pero es que ha sido el mejor ejemplo que me he encontrado nunca en la vida. Ese es cuando Pedro pregunta, ¿y por qué no me puedo sacar los mocos? ¿Usted se saca los mocos? ¿Y por qué no? ¿Sí? Pues porque eso es feo. A mí no. Pues a usted no, pero a los otros sí. No, señora. En el bus del colegio nos vamos echando de mocos y la otra vez casi. Eso es cochino. ¿Y por qué? Pues porque eso es baboso. O sea, más o menos. Eso tiene bacterias. ¿Dónde quedan mejor las bacterias, mamá? ¿En mi nariz o? Cuando usted se mete en ese debate tan tonto, al fin termina por entender que la única razón por la cual Pedro no se puede sacar los mocos es por convención social. Punto. Ustedes se van a la China
y encuentran un poco de gente que se deja crecer esta uña. No le voy a explicar para qué, pero si su vecino la tiene larga, córrase porque le espera un asusto. Ya está. Allá se usa, acá no. ¿Por qué? Por convención. ¿La sopa se sirve? Sí, en Corea, aquí no. De hecho, en Corea es un signo de agrado, de que a uno le gustó la sopa, es un homenaje que se le hace al anfitrión, sorber la sopa. Allá se hace, aquí no. ¿Por qué? Por convención social. Punto, se acabó. Entonces, si usted se va a dedicar a debatir con su muchachito de 4 años, a Juan Jacobo Rousseau, el contrato social, el Emilio, pues jálele. Pero si no lo va a hacer, y yo le sugiero que no lo haga, la única explicación posible que recibe Pedro cuando pregunta por qué no se puede decir mocos es porque yo lo dije. Punto. Se acabó. Así es sencillo. Usen esa frase, usen otra que les parezca menos fea, más políticamente correcta, porque si ustedes dicen eso, los van a mirar feo. No van a conseguir likes en sus redes, ni mucho menos, por supuesto que no. ¿Sí? Pero la verdadera explicación que recibe Pedro, yo lo dije, usted no saca los mocos. ¿Por qué no se puede entrar a Cartagena? Hablo de un niño de 4 años que está muerto del calor, porque tiene que entrar al templo vestido. Dios me escucha rezar igual, mamá, vestido o no vestido, o no. ¿Sí? Entonces, los niños pobres que no tienen para vestirse, ¿Dios no los escucha o qué? A ver, ¿por qué no se puede entrar? Por convicción. Y pásenle revista a lo que tienen que hacer los niños o dejar de hacer y caigan en cuenta que el 99% es por convención. Entonces, esa mamá, ese papá que se desgastan a perpetuidad y que somos modernos, aquí todo es acordado, doctor, nosotros creemos en tiranías. Cuando hay alguna discusión, yo le pido que vaya y se esté un rato en el rincón de las reflexiones. Y, ¡ja! ¿Sí? ¿Cómo no? No, así no funciona. La biología dijo hechos, no palabras. Entonces, ¿cómo ponemos esto en la práctica de la vida cotidiana? Mi nieta, hoy día, tenía 11 meses y se fue rápido a meter el dedo en el enchufe. ¿Y yo qué hice? Pues lo que les acabo de decir. Por supuesto, empecé por donde debes. No, mi amor, no, no, por favor, te lo ruego, no, no. ¿Y qué creen que hizo? Me ignoró, por supuesto, y siguió derecho para el enchufe. Y ahí es donde entonces yo qué hice. Pues yo salté, la agarré, la quité, y le dije, no, eso no se hace con esta cara de sargento. La niña me mira, tal vez llora, no mete el dedo en el enchufe. Este de acá, va uno. Un par de esos, la muchachita arranca para allá. Yo no me muevo y yo no la toco. Pero desde acá le digo que no, eso no se hace. Me mira, de pronto llora, no mete el dedo en el... Van dos, esta mariposa acá. Un par de esos, la niña arranca para allá, no me muevo, yo no la toco y yo no abro la boca. Pero yo estoy aquí y no estoy como un mueble, estoy como una figura de autoridad y la niña lo sabía, esto pasó. Y daba 2 pasitos y se volteaba. Y otros 2 y se volteaba. Y llegaba allá, no, media vuelta y se fue. Esa es esta mariposa de acá. Van 3. Y finalmente la niña, como cualquiera de nosotros, pasa por un enchufe y ni se le ocurre meter el dedo en el enchufe. Van 4. 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes cayeron en cuenta, aquí se traza una línea radical, porque el que regula la conducta de la niña de aquí para acá es externo a la niña, soy yo. Y el que regula la conducta de la niña de aquí para allá es interno a la niña, es ella misma. Y ese es el viaje de la regulación externa de la conducta a la autorregulación de la conducta. Y de eso es exactamente de lo que se trata. ¿Le pegué? No. ¿La maltraté? No. Le hice construir unos engramas. ¿Cuáles? Ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿De qué se trata esto? Es fácil, es muy simple. Es simplemente aprenderse esto y operacionalizarlo. Eso es todo. ¿Esto qué es? Esta es la manera como se construye un aprendizaje en neuropsicología puesto de manera muy simple. Entonces lo que hay que saber es cómo se llama cada cosa de esas y actuar en consecuencia. Este de acá
se llama externo material, porque el regulador es externo, soy yo, y el vehículo es material, así, de esta manera. Este de acá se llama externo mediatizado, porque el regulador es externo, soy yo, pero el vehículo ya no es material, es mediatizado por mi voz, por mi actitud. No, así, tal cual. Este de acá se llama interno mediatizado. ¿Por qué? Porque el regulador ya no es externo, es la niña misma, pero todavía necesita un poquito de mediatización. Usted va de afán en su carro y el semáforo pasa amarillo. Que sigo, que no sigo, ya ahí está un policía. Era la gotica de mediatización que usted necesitaba para parar. Interno mediatizado. Y este de acá, lenguaje interno. 4 de la mañana, no hay policía, no hay cámara, semáforo en rojo, ¿usted qué hace? Pues para. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hay que hacer, se acabó. Externo material, externo mediatizado, interno mediatizado, lenguaje interno. Más de uno de ustedes seguramente se ha despelucado cuando escucha externo material, o sea, así, porque se nos ha popularizado una horrible expresión importada de la cultura norteamericana. Hands off, no se toca, no, por ningún motivo. Lo que sea, pero pues quiero decirles que hands off simple y sencillamente no funciona, por muchas razones. Pero les voy a dar una. Ustedes van con su muchachito aquí en la 15, con 85, por la acera, 4 años, 5 años, van caminando, él va caminando solito, se va a tirar a la calle y usted le dice, ven mi amor, ven para acá, el muchachito sigue para la calle, usted el que vengas para acá, el muchachito sigue para la calle, ¿usted qué hace? Porque si no lo agarra, lo mata. Así de sencillo. Eso se llama externo material. El regulador externo, el vehículo es material. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales externo material no se puede usar. La primera de ellas es que si su hijo no tiene 4 años o 5, sino que tiene 18, pide 1,90 y pesa 92 kilos, usted le va a decir así, pues él la cogió, usted le dice así, ¡pum! Se acabó. Entonces, ahí externo material, pues, no funciona. En los colegios es difícil implementar, no es imposible, pero es muy difícil implementar el externo material y genera una gran cantidad de dificultades prácticas. Pero de pronto a usted le molesta ese y usted no quisiera usar ese. Entonces, ¿por qué reemplazamos el externo material? Simple. Esto es de la semana pasada. Un pasajero se salió a tiros en un avión y eso fue lo que le pasó. Entonces, ¿por qué lo reemplazamos? Por las consecuencias. Y ahí es donde hay un problema. Porque nos hemos ido acostumbrando a privar a nuestros niños de las consecuencias de sus actos. Mi amor, cuidado con el iPad. Mi amor, ten cuidado que se va a dañar. Pero mi amor, ten cuidado. ¡Ah! Se rompió el iPad. 3 minutos más tarde. Yo aquí esta tarde, y bueno, vamos a tener que ir a comprar el iPad. Arréglate pues que vamos a comprar el iPad. A ver, el muchachito de 14, 15 años que coge el iPad de rutina para hacer tonterías. Y entonces usted se pone firme y le dice, no, tú me tienes que pedir el iPad. Sí, papá, listo. ¿Me prestas el iPad? ¿Qué vas a ver? Voy a ver National Geographic. Bueno, pero ahora, está bien, papá, National Geographic. Usted se mete por la noche al control, mira lo que pasó, ¿cuál National Geographic? ¿Y cuál hora? Fueron 3 horas, la enfermera lo sus actos eróticos, listo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted no hace, no se despeluca ni lo el iPad al día siguiente por la mañana frente a él, abre la caja fuerte, lo ahí cierra y se acabó. Punto. Llegar todo el día, mamá, ella sabe lo que pasó. Porque finalmente un día simplemente usted abre la caja sin decirle nada, el iPad, ¿no? Y ya está. ¿Qué pasa? Que usted descubre que ya no fueron 2 horas, fueron 3 horas las que vio. ¿Y qué fue? Los saltos eróticos de la enfermera Lulú con el doctor González. Pues entonces, vuelta otra vez para allá. ¿Lo hacen ustedes? No. Ustedes se pasan la vida buscando la manera que sus muchachitos no tengan consecuencias. Los colegios, todas las remediaciones que hay que hacer. Ahora, mi área
fundamental de trabajo es la inclusión de niños con discapacidad y que en determinadas circunstancias hay que hacer ajustes, se llaman ajustes razonables, PIAR, etcétera, etcétera. Claro, y que hay que ser sensatos en lo que se le pide a los, pues claro, pero de ahí a una palabra que no es técnica, pero es muy real, que es simplemente vagabundería, estarle permitiendo absolutamente todo, ahí sí hay distancia. Entonces, ¿por qué reemplazamos externo material? Pues por las consecuencias. Así de sencillo, sin más ni más. Dicho eso, este esquema funciona siempre, a cualquier edad, y no tiene limitaciones, y funciona de una manera impresionante. Traslademos eso a un niño más grande. Ahora hablemos de Luis Felipe, que tiene 6 años, 7 años, y digamos que en esa casa se ha establecido que cuando terminamos de cenar, todos llevamos el plato al fregadero. Digamos que ese es el. Terminamos de cenar, papá, mamá, Luis Felipe y su hermano mayor agarran el plato y lo llevan al fregadero. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que está allá, lo tiene en lenguaje interno, lo tiene interiorizado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Nada. O como máximo, oye, gracias, de verdad. Y eso es todo. Pero digamos que no. Papá, mamá y hermano mayor cogen el plato para el fregadero y Luis Felipe arranca para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que no está allá, como máximo está acá. Intermediatización. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues utilizo ese maravilloso recurso que se inventaron en la costa caribe colombiana. Ajá, Felipe mira, agarra el plato y lo lleva al fregadero. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que estaba. Ahora digamos que no. A pesar de la jala, Luis Felipe sigue para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que está acá. Por lo menos está acá. Allá. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues obro en consecuencia. ¿Usted para dónde va? Cuando uno termina de cenar, señor, exactamente qué es lo que hace, pero dígamelo en español y clarito, a ver, ya mismo. Mira, agarra el plato y lo lleva. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que estaba acá. Y ahora digamos que no. A pesar de eso, Luis Felipe me ignora y sigue derecho para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Felipe? Pues que no está ahí, está acá, externo material, necesita un vehículo externo material. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me levanto, lo agarro, con la otra mano lo obligo a coger el plato y me lo llevo al fregadero. Yo en silencio absoluto, sin debate, sin explicaciones de los mocos, ni de Juan Jacobo, nada, absolutamente nada. Pero yo para allá. Luis Felipe no se queda callado, por supuesto. Ustedes sabrán que no. Ya habían llegado los bomberos, la policía, el ICBF y todo, y ustedes se lo llevan para allá. Y luego se devuelve y lo obliga a llevarse todos los platos, íntegros todos. Y si yo hago eso el lunes, y hago eso el martes, en grama, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, los valientes llegan al miércoles, los héroes llegan al jueves, al viernes no llega nadie. Y si no es héroe, sino superhéroe, pues para eso está la semana entrante. Y yo le garantizo que si usted lo hace así de verdad, 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 y estamos hablando de Luis Felipe de 4, 5, 6 años, no lo intenten con Luis Felipe de 18, 19, 20, no funciona. Pero si ustedes hacen eso, ¿sí? Les garantizo que a la vuelta de máximo 2 semanas, Luis Felipe ha interiorizado. ¿Qué ha interiorizado Luis Felipe? ¿Qué engramas ha construido? Pues Luis Felipe ha construido un primer engrama, que es ¿cuál? Claro, no se le ocurra mover tanto el micrófono porque es que no se escucha nada, esto para acá y para allá. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué engramas construyó Luis Felipe? Luis Felipe construyó un primer engrama, que es ¿cuál? Que al terminar de cenar, todos llevamos el plato al fregadero. Así de sencillo. Pero construyó un segundo engrama, en un nivel trascendente, más allá de eso, que es ¿cuál? Que aquí hay una figura de autoridad. Y construyó un tercer engrama, en un nivel aún más trascendente, más importante, que es ¿cuál? Que es que lo que hay que hacer, pues hay que hacer. Y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Punto. Sin tanto debate. Pero ¿saben qué? Construyó un cuarto engrama. Y ese es el vital. Porque Felipe no solamente tiene que llevar el plato al fregadero, es que también tiene que apagar el televisor a las 7 cuando se acaba Pepa de Pi,
también tiene que levantar por la mañana, y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que hacer varias cosas. Entonces, llega un momento por unas estructuras cerebrales muy complicadas que llamamos de síntesis y etcétera, etcétera, que conducen a lo que llamamos metacognición. Es el momento en que los niños encuentran mágicamente que hay algo que es común a todas estas cosas. ¿Y qué es lo que es común a todas estas cosas? Que él, Luis Felipe, es sujeto de deberes. Y esa es la ética. Nosotros entendemos la ética como ese imaginario de identidad que impone de manera irrevocable que se es sujeto de deberes. Punto, así de sencillo. Y esa es la tragedia que tenemos hoy, que tenemos una inmensa cantidad de muchachitos que no tienen idea que son sujetos de deberes. Es más, tenemos una gran cantidad de adultos que tampoco creen que los niños sean sujetos de deberes. Pues permítanme, les digo con toda la boca abierta que los niños sí son sujetos de deberes. ¿Que son sujetos de derechos? Pues claro, lo sabe cualquiera. ¿Que se ganaron sus derechos a punta de cumplir deberes? No. Los derechos de los niños son inalienables, no se los tienen que ganar, son su derecho, se acabó. Cumplan o no cumplan su deber, esos son sus derechos, ahí está. Pero en ninguna parte está escrito ni dicho que por el hecho de ser sujetos de derechos, como lo son todos ustedes, no son también sujetos de deberes. Pues claro que son sujetos de deberes. ¿Y cuál es el deber de Mariana, que tiene 2 años y medio, y su mamá acaba de tener un bebé y lo está amamantando? Pues Mariana tiene que entender que en ese momento su mamá no puede jugar con ella. Este no es un llamado a abandonar a Mariana, y apenas la mamá termina de amamantar a su bebé, se voltea donde Mariana: ahora sí, mi amor, ¿qué querías? Es que estaba ocupada, ¿sí? Dime qué quieres. Y Mariana aprende que en esta amamantada, pero también dentro de la que le toca dentro de 3 horas y dentro de 6 y dentro de 9 horas y mañana y pasado mañana, cuando la mamá está amamantando al bebé, Mariana tiene que esperar a que la mamá termine de amamantar el bebé. ¿Por qué? Porque ese es su deber, así de sencillo. ¿Y cuál es el deber de Manuel, que tiene 5 o 6 años? Pues apagar el televisor a la hora que toca. Y el de Juliana, pues llevar el plato al fregadero, evidentemente. Pero el de María Isabel, que ahora tiene 14 años o 10 años y su mamá es cabeza de familia, ha trabajado todo el día como una loca y llega a la noche con el fregadero, con la mesa llena de platos. ¿Quién tiene que llevar los platos? Pues ella, María Isabel, por supuesto, ese es su deber. Claro que es sujeto de deberes, pero también tiene que hacer las tareas del colegio, pues por supuesto que las tiene que hacer. ¿Y saben qué? Es su deber también respetar su cuerpo y obligar a los demás a respetarlo. Sí, los niños sí son sujetos de deberes y deben interiorizar el hecho de que son sujetos de deberes. Eso no es maltrato infantil, eso no es molestarlos, no, eso es ayudarlos a construirse de la mejor manera posible por el bien de ellos y de la sociedad. Y entonces llegamos a la pregunta: ¿y de por qué hay que hacerlo? Esa pregunta ni siquiera tendríamos que hacerla, pero como en los tiempos que corren es necesario hacerla, contestémosla. Los niños tienen que construirse así por razones individuales y por razones colectivas. Las colectivas: este es el planeta que ya recuperamos después de la pandemia, y así será. Y usted no le puede poner un policía al lado de cada una de estas personas. La única manera en que un cuerpo social funciona es cuando todos interiorizamos que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. De vez en cuando algún salvaje se escapa, sí, sus papás tienen mucha plata, tienen palancas por allá arriba, han cooptado el aparato judicial, han hecho cualquier cantidad de tonterías, y entonces ¿quién paga el pato? Pues todos nosotros, pues por supuesto, evidentemente, claro. Entonces, por razones colectivas, sí necesitamos que los niños se construyan como sujetos éticos, claro, pero también por razones individuales, porque es que a despacho de los apoyos parentales frente al mundo digital, y por favor conózcanlos y úsenlos, son muy importantes, a despecho de ello, sus niños viven y vivirán en la calle universal, que se llama, ¿cómo? Se llama Internet, y en esa calle ellos van a estar desnudos, absolutamente íngrimos, solos, a pesar de todas sus ayudas, y el único que los van a defender son ellos mismos. Cuando tengan clarito que lo que hay que hacer,
hay que hacerlo, y lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Entonces, cuando en esa pantalla aparecen porquerías, aparecen galones de sangre, aparece algún imbécil diciéndole que maltrate a otro, que le haga, que lesione a otra persona o que se lesione a sí mismo y haga tonterías, cuando eso ocurra, ese muchachito sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Ustedes saben qué es lo que tiene que hacer? ¿Apagar eso? No. Es salir corriendo a buscarlo a usted, y usted viene, graba eso, le toma una foto y llama a Te Protejo, una línea que está hecha para eso, y lo reporta. Y salva a su hijo y muchos otros muchachitos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por razones individuales y por razones colectivas, sí necesitamos que los niños se construyan como sujetos éticos y se construyan en los engramas pertinentes que terminan en construirse como sujetos éticos. De eso es de lo que se trata, por el bien de todos nosotros, pero también por el bien de ellos especialmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que se nos ha venido enredando, por diversas razones históricas que no tenemos tiempo de revisar, una patología social, en donde nos construimos como en un freno inhibitorio que nos lleva a todos a amarrarnos las manos en sentido figurado y construir niños desregulados. Y cuando digo todos, es todos. La legislación, que tiene unas perlas monumentales, la sociedad, el populismo, los medios de comunicación, etcétera, las redes sociales, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando a alguien se le ocurre hacer algo sensato, pues le cae encima todo eso y ahí mismo el muchachito se va camino de construirse como emperador de la galaxia. ¿Quieren ejemplos? Todos los que ustedes quieran. El año pasado salió esta nota en Barcelona, una excursión de un colegio, se montaron los muchachitos en un tren y empezaron a hacer todos los desmanes posibles. El conductor hizo muchas cosas hasta que finalmente en la siguiente estación los bajó con sus profesores, por supuesto, y tenían celulares para que llamaran a sus padres a que fueron por ellos. Y la gritería que se armó. Estudian denunciar a la compañía ferroviaria. Pero eso no es en España. Hace un mes, esto fue viral, de un profesor en el Valle del Cauca, que un muchachito hizo cualquier cantidad de tonterías y entonces en las redes sociales le está gritando a los alumnos, ¿vos qué opinás, ve? Al día siguiente echaron al profesor. ¿Sí? ¿Qué profesor va a volver a hacer qué cosa después de eso? ¿Y quién pierde? Todos nosotros, pero ¿saben quién pierde? Ese muchachito. Pero por fortuna no siempre es así. Esta es la rectora del Colegio Marymount de Barranquilla. Hace como 6 años o 7 años, la promoción que se graduó se robó los exámenes del ICFES y así pasaron con notas maravillosas. La rectora los llamó y les quitó el diploma, así de sencillo. Y ese es el reconocimiento que le hicieron después a esta señora en el 2018. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que como sociedad, por diversos caminos que tienen un origen loable, sin lugar a dudas, tienen el origen de proteger a los niños del maltrato, de visibilizar la voz de los niños, de entender que son sujetos de derechos, que son personas que merecen respeto y que merecen ser valorizados y que su voz debe pesar. Sí, todo eso es cierto y por supuesto que tenemos que defenderlos, de eso no hay lugar a dudas. Pero el problema es que alguien dijo que todo propósito loable se pervierte cuando cae en las garras del fanatismo y ahí estamos en este momento. Y entonces todos nos amarramos las manos y ese pequeño emperador de la galaxia se construye, se construye, se construye, se construye. ¿Y a dónde va a terminar? Pues les voy a mostrar el peor de los escenarios a dónde va a terminar. No estoy diciendo que para allá vayan los niños de acá, no, pues por supuesto que no estoy diciendo eso, pero se los muestro para que tengamos claro de hasta dónde pueden llegar. Y ahí empato con esa primera diapositiva del dolor que genera el maltrato cuando es maltrato por negligencia. ¿A dónde puede llegar? Puede llegar a una sociedad que ya se le llenó la copa, que ya tuvo que sufrir los desmanes de estos emperadores hasta unos niveles absolutamente inmanejables. Y cuando esa sociedad llega a esos extremos, ese es del mes pasado.
Y ustedes se meten en la piel de cada uno de estos muchachitos, porque son muchachitos, algunos más grandes, algunos más creciditos, pero muchachitos, que hace 2, 3 días, hace 5 años, hace 8 años, eran apenas pequeños emperadores de la galaxia. Y entonces se pregunta cuánto dolor le estamos produciendo a estos muchachitos. Y eso es lo que no podemos permitir. Y guardadas proporciones, sin llegar ahí, ese es el dolor que le espera a nuestros niños cuando nosotros somos negligentes en el deber que tenemos de ayudarles a construir los imperativos. ¿Y saben qué? Que eso ocurrió porque una sociedad se llenó hasta la copa, y eso no solamente lo permite, sino que eso es lo que quiere. ¿Sí? En este momento, esto es de hace 2 semanas, este es el porcentaje de aceptación del presidente Bukele. ¿Sí? Y para allá vamos, una detrás de la otra. En Santiago de Chile, la semana pasada, asesinaron 3 carabineros y ya Boric tiene a la población entera clamando porque se haga algo más o menos así. Hay grupos pro Bukele en Chile y en muchas partes. Entonces, no puede ser. Dejemos estos escenarios catastróficos y vayamos a escenarios como más cercanos a la realidad. Y ese en los colegios, sobre todo en los niños pequeños, ¿en qué se traduce? Se traduce en los reportes que ustedes reciben cotidianamente, ¿sí? Por favor, hablar con Juan Camilo porque hoy le faltó al respeto al profesor Manuel, ¿sí? Y entonces eso me lleva ahí a los terrenos de los papelitos. Tal vez la persona que más sabe de infancia en América Latina se llama Neva Milicic. Es una chilena, una psicóloga maravillosa. Somos muy amigos y cuando vamos a Chile nos quedamos en casa de ella. Ya hace unos años estábamos desayunando en su casa y nos dice, oigan, anoche atendí en consulta a fulana y me dijo, Nevita, me quité el problema de encima. Estaba harta, cardíaca. Todos los días recibía una nota de la profesora, todos los días, ¿sí? Que Marianita esto, que Marianita, hasta que me aburrí. Y entonces el lunes pasado le envié una nota a la profesora. Profesora, hoy Marianita no se comió el huevo frito. Pues va para allá. El martes, profesora, hoy Marianita no se cepilló los dientes. Va para allá. El miércoles, profesora, hoy Marianita dejó tirados los calzones. Va para allá. El jueves, la profesora me llama. Señora, yo no estoy en su casa a las 6 de la mañana. ¿Qué quiere que yo haga con sus papelitos? Profesora, lo mismo que usted quiere que yo haga con sus papelitos. Yo tampoco estoy en su clase a las 10 de la mañana. Entonces, Mariana, con el huevo frito, el cepillo de dientes y los calzones en mi casa es problema mío y yo lo arreglo y usted arregle los suyos allá en el colegio y ya está. Punto. Gracias, muy amables, pueden aplaudir. Y por supuesto, al colegio no me va a volver a invitar nunca más, claro. Pero esto esconde la realidad cotidiana, ¿sí? Porque es que, este es otro, tengo una colección de papelitos, no se imaginan cuántos me llevan, ¿sí? Hoy fulano mordió a Mateo porque estaba jugando fútbol y cometió una falta. Auxilio, la falta es que se fue. Ya, no, quieto, no se mueva, quédese ahí. Y cometió una falta a pesar de que estaba castigado sin fútbol. A ver, ¿cómo así que estaba castigado sin fútbol y está jugando fútbol? ¿Dónde estaba el profesor? Pero ¿cómo se les ocurre? Entonces, ¿por qué está pintado en la pared o qué? Pero ¿saben qué? Es que el profesor sí estaba ahí y sí sabía que estaba castigado, pero no hizo nada. ¿Por qué? Porque si hace algo, el profesor sabe que mañana el papá y la mamá de ese muchachito están en la rectoría y él está en problemas. Peor aún, está en el juzgado. Aún peor, está en la prensa. ¿Habrá algo peor que la rectoría, el juzgado y la prensa? Pues sí lo hay, y los profesores lo saben. Entonces, ¿quién paga el pato? Pues el profesor, claro. El colegio, por supuesto. Los compañeros, claro. La sociedad mañana, claro. Pero ¿saben quién? Él. Él es el primero que paga el pato. Entonces, por el amor de Dios, pongámonos serios. Y ahora sí, sin bromas, en serio, quisiera aprovechar este material para rogarles
y se los ruego de parte de sus hijos, rogarles que entiendan que ha llegado el momento de reconstruir, de revisitar las relaciones y el matrimonio, familia, escuela, sobre la base del respeto y de la confianza. Los profesores están ahí porque quieren a sus hijos y saben lo que están haciendo. ¿Que se equivocan? Pues claro que se equivocan. ¿Usted nunca se equivocó? Por supuesto que se equivocan, pero la solución no es caerle encima como le estamos cayendo cotidianamente. Les repito, esto no es una defensa del profesor, no, esto es una defensa de su hijo, porque es él el que paga el pato en última instancia. Entonces revisitemos nuestra relación con el sistema escolar, reconstituyamos ese matrimonio, familia, escuela de tal manera que le sirva al niño. Entonces cuando Pedro llega a la casa por la tarde, es que el profesor me gritó. Lo que recibes, y de buenas usted que yo no estaba allá, porque donde yo hubiera estado allá le habría ido peor. Váyase pues y póngase las pilas y dele mis gracias al profesor, ándele. Se acabó el problema. Entonces lo que habría gastado 3, 4, 6 semanas en interiorizarse o nunca se interioriza, el muchachito lo interioriza rápidamente. ¿Es un llamado al maltrato? No. ¿Es un llamado a violentar a los niños? No, que sea claro. Es un llamado a la sensatez en beneficio de sus propios hijos. Mockus decía que hay 3 niveles de construcción de contención: el nivel moral, el nivel cultural y el nivel de la ley, de la norma. Aquí hemos estado hablando del nivel moral, la construcción de sujeto interiormente, que después eso lleva o eso se inserta en un nivel más alto, que es el nivel cultural, en donde la sanción social es la que procede. Sí, eso es cierto. Y que más arriba está la ley, la norma, el manual de convivencia y todo. Sí, claro, por supuesto. Pero no tendríamos que llegar allí si nos ocupáramos en ayudarle a nuestros niños a construir los imperativos que proceden. Entonces, ¿a dónde van a parar los emperadores de la galaxia? En primer lugar, a esa situación ya las explicamos, entonces dejémosla quieta. Pero hay una situación aún más complicada, que es ¿cuál? Es que ese niño al que le hacemos todo, al que le permitimos todo, al que le toleramos absolutamente todo, es un niño que se construye sin herramientas para la vida. Cuando le hacemos las tareas, cuando lo vestimos completamente, cuando le hacemos absolutamente todo, lo privamos de una estructura muy importante. Eso es como que uno tuviera dentro de su cabeza un pequeño duende. Entonces ustedes me ponen a mí una tarea y mi duende me pregunta: a ver, Eslava, para esa tarea, ¿usted qué tiene que poner aquí en la mesa? Y Eslava contesta, inconscientemente, claro. Esto, listo, perfecto. Segunda pregunta: Eslava, ¿esas cosas ya están ahí? No falta, pues vaya y tráigala. Eslava, sí señor, ya está. Tercera pregunta: Eslava, ¿por dónde empieza? ¿Empieza por aquí o empieza por acá? ¿Sí? Cuarta pregunta: decidió que empezaba por acá. ¿Qué sigue? ¿Sigue esto o sigue esto? Por favor, mientras yo digo estas cosas, piensen en sus hijos haciendo tareas, ¿ok? Entonces, ¿qué cuarta pregunta? Sí, sigue por ahí, listo. Quinta pregunta: Eslava, ¿le está rindiendo o está todo roñoso? Sexta pregunta: Eslava, ¿usted está monitoreando lo que está haciendo? Si lo pusieron a multiplicar 4 por 7 y le está dando 92, ¿no será que aquí algo le dice que está equivocado? Séptima pregunta: Eslava, descubrió que estaba equivocado. ¿Cómo lo corrige? ¿Qué tiene que hacer? Octava pregunta: Eslava, ¿ya terminó? ¿Se puede ir a jugar? No, listo. Novena pregunta: listo, ya terminó. ¿Ahora qué hace? Se lo aprende, lo mete en la maleta, se lo cuenta a la mamá. ¿Usted qué hace? Todas esas 9 preguntas me las tiene que hacer mi duende para yo hacer una tarea. Bueno, ese duende existe. En neuropsicología se llama funciones ejecutivas. Es una figura retórica, pero que hay que construir en los niños. Y esa no cae del cielo. ¿Saben por qué? Porque es un engrama. Y como tal es construido en el curso de experiencias sucesivas. Entonces, cuando mis experiencias sucesivas es que tengo a alguien que me hace todo, ¿qué duende construyo? Pues ninguno, absolutamente ninguno. Y sin duende me mandan a la escuela y peor aún me mandan a la vida. ¿Y cómo me va? Pues mal. Y según el médico lo tengo un poco sobreprotegido. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? ¿Hasta qué nivel se puede llegar? Esto es de hace muchos años del tiempo.
esa señora adoptó esta paloma. Le da comida en el pico, le da agua en el pico desde que nació. La acuesta con ella en la cama, lo que ustedes quieran. ¿Y quieren acompañarme a leer? La paloma nunca aprendió a volar. No tienen idea ustedes de cuántas palomas sin alas me llegan al consultorio y cuánto dolor produce eso. Y cuántas piruetas hay que hacer para tratar de remendar eso y cuántas veces se fracasa en esas piruetas. Eso no es justo con sus hijos. Sus hijos merecen algo mejor. Jean Piaget, una de las grandes autoridades en pedagogía, dijo una frase maravillosa: toda ayuda que no es imprescindible es absolutamente deletérea. Obliguémoslos a hacer lo que les toca, con cariño, con amor, con dulzura, con ternura, así, pero con firmeza. Ayudémosle a entender que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y claro, para terminar, llegó el COVID. Y el COVID puso todo patas arriba. Entonces aquí es donde me toca decirles a ustedes que agarren todo lo que yo he dicho y lo tiren a la basura. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es nuestro último libro, es digital, está en Planeta, y lo muestro para sacar pecho como todos los que escriben libros, pero más que para eso, lo traigo para recordarles cuánto sufrieron los niños en la pandemia. Nosotros le hicimos un seguimiento muy cuidadoso en un observatorio de infancia de qué le pasó a los niños en la pandemia, y les pasaron cosas realmente terribles. A finales de mayo del 2020, nosotros publicamos, el primer trabajo que se publicó fue demostrando que el 88% de los niños que logramos encuestar mostraban afectaciones de su salud mental, por diversos caminos que no vamos a discutir. Y eso progresó hasta el punto de que en enero del 2022, el New York Times abre con esta noticia: 3 grupos médicos, incluyendo la Academia Americana de Pediatría, han declarado recientemente el Estado Nacional de Emergencia en la salud mental de los niños. ¿Por qué les muestro esto? Les muestro porque los niños, cuando les duele, cuando los niños sufren, la primera expresión de su sufrimiento es el desarreglo comportamental. Entonces, en ese momento, la pregunta que nos tiene que surgir no es cómo lo corrijo, la pregunta es cómo le ayudo. ¿Qué tengo que hacer para ayudarle? Y eso les impone a ustedes, a todos nosotros, una tarea muy difícil. Es la tarea de que frente a ese acto de desregulación de ese muchachito, tenemos que ser capaces de preguntarnos frente a qué estamos. ¿Estamos frente a un emperador de la galaxia o estamos frente a un niño al quien le duele, que está sufriendo? Y obrar en consecuencia. ¿Eso es difícil? Sí, pero ustedes tienen las herramientas para poderlo hacer. Ustedes saben cuándo es que cada mico sabe en qué palo se trepa y cuándo es que de verdad le está doliendo. Y cuando le está doliendo, lo que procede no es corregirlo. Lo que procede es simplemente abrazarlo muy intensamente, llevarle el mensaje de que aquí estoy, de que estás cuidado, de que estás a salvo, de que va a estar bien, de que no tienes por qué angustiarte. Y ahora sí vamos a jugar. Entonces nos vamos a jugar y ahora sí vengamos a hacer tareas y ya está. Pero cuando lo que decidimos es que estamos frente al emperador de la galaxia, entonces le tenemos que decir a ese mico que no, que en ese palo no se trepa. Punto, se acabó. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata todo esto? De lo que se trata es de transitar ese camino entre el amor y los límites. Repito lo que dije al principio, en donde entendemos que la única palabra válida ahí es la palabra amor y es la única que justifica todo esto. De lo contrario, no es justificable. Pero porque yo a ti te quiero, porque tú a mí me importas, porque yo sé las herramientas que necesitas para la vida y una de ellas son los límites, yo te voy a ayudar a conseguirlas. Sí, de acuerdo. Y no solamente los padres, los abuelos igualmente, que los abuelos están en la crianza. Y con mucho dolor tengo que registrar con cierta frecuencia a un abuelo que dice que los padres crían y los abuelos malcrían. Y entonces me despeluco, ahí sí me despeluco, porque no puede ser.
No puede ser que si alguien sabe a dónde van a parar esos muchachitos malcriados, porque ha visto pasar por ahí cualquier cantidad de ellos, y si se supone que quiere a ese muchachito, porque es que es el amor de mi vida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saca que lo que yo quiero para él es ese camino? A ver, no, los abuelos no estamos para desbaratar lo que hacen los padres. Los abuelos estamos para apoyar en la crianza. ¿Que tenemos complicidades con los niños? Sí, sin duda ninguna. Que en la casa de la abuela la comida es la que quieren los niños y en cambio en la casa de la mamá son esas porquerías que les dan, sí, de acuerdo. Y que esas son complicidades que se valen. Y ya, pero una cosa es eso y otra cosa es dedicarse a malcriar a los muchachitos y desbaratar todo lo que los papás han hecho. Y eso incluye, por supuesto, a los maestros. Y los maestros saben cómo se hace, de verdad lo saben, para eso estudiaron, ¿sí? Me despeluco cuando en el consultorio las mamás a veces me dicen que yo fui al colegio y le expliqué a la profesora, yo no soy docente, claro, pero es que es de lógica elemental que tal y tal y tal cosa. A ver, se montan en un avión, por allá arriba el aparato se empieza a zarandear y usted con sus 3 vecinos se van a la cabina y le dicen al piloto, señor piloto, hemos estado discutiendo entre nosotras y lo que usted tendría que hacer es poner los flaps a 30 grados. Ajá. ¿Qué hace el piloto, señora? Se van para atrás, se sientan, se amarran, por favor, se ponen a rezar si quieren y me dejan trabajar, que aquí el que sabe soy yo, punto. Los profesores saben lo que están haciendo de verdad, para eso estudiaron. A los profesores, sus hijos quieren a sus hijos, de verdad, en serio, ¿sí? Que algún profesor comete un error, claro, usted no se ha equivocado, pero entonces la solución para evitar el error es que nos metamos a la cabina del piloto y le enseñemos a dónde tiene que poner los flaps. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No. Ahora, que de vez en cuando, y eso bulle en la prensa, un profesor hace una salvajada y ustedes ya me pueden contar cuántas de las han visto, pues claro, por supuesto, y a ese que le caiga todo, evidentemente, ahí no hay discusión. Para eso están los padres en el consejo escolar, sí, para eso están, para vigilar que eso no pase, sin lugar a dudas. Pero en la cotidianidad entendamos que estamos todos juntos en el mismo camino. Total, para allá van sus hijos. Ellos verán esos amaneceres y por supuesto les deseo lo mejor a ellos y a ustedes. Pero entendamos que por el bien de ellos, ayudarlos a construirse en los imperativos que tocan es un imperativo para nosotros inescapable y es también un acto de amor. Y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, queridos padres, no sé si hayan preguntas, si tengamos algunas inquietudes, si alguno quiera comentar algo respecto a lo que hemos escuchado hoy. Los invito a… Buenos días para todos. Quiero agradecer al colegio y a usted, doctor, por la charla tan importante y meritoria y que nos va reorientando en muchas cosas que fallamos. Yo como abuelo, y usted lo acaba de decir, obvio, es mi vida. Y al ser mi vida, caigo en muchos errores. No, le muestro el mío. Por favor, muestre a ver. Yo lo tengo es con… Ah, usted está en la tecnología, no, no Yo importa. no tengo un… Muéstrelo, muestre a ver cómo es. No, no, a ver, juzguen ustedes, vean, a ver, juzguen. Muchas gracias. Muy bien, acá tenemos una pregunta. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo tengo una pregunta porque soy dedicada pues como a la crianza 100% y lo que me he dado cuenta es que uno está enseñando todo el tiempo. O sea, un ejemplo era, no me acuerdo cuál era el que tú decías, de llevar el plato al fregadero, pero es que es cada minuto que uno les está enseñando algo y cuando tiene diferentes edades, pues más, ¿no? Entonces, pareciera que uno todo el tiempo tiene que estar es muy firme y cuando uno se endulza un poquito,
¡pum!, ellos cogen ventaja, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, mi mamá crió 3 y todo el tiempo estaba de mal genio. Entonces, ahora me pregunto si eso es lo que funciona, ¿no? Estar como todo el tiempo de mal genio y que ellos lo vean a uno muy serio y de pronto a la despedida de la noche ser la dulzura, ¿no? Entonces, me gustaría de pronto ahí que nos dijeras como cómo es la clave. Maravillosa pregunta. ¿Aló? ¿Se está oyendo bien allá atrás? Con este creo que se oye mejor. Perdón, antes de darle la palabra, doctor, los que no hayan, por favor, firmado la lista de asistencia y se tengan que retirar, por favor, no se vayan sin firmar, están a la salida. Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta, es supremamente pertinente. Permítame, le recuerdo que hace 80 años las mamás no tenían 3 hijos, tenían 12, ¿sí? Y entonces uno se pregunta de personas como nosotros, como yo a mi edad, como el colega abuelo acá, ¿qué recuerdo tenemos de los abuelos y de la abuela? Y no eran bravos, eran muchos recuerdos de dulzura. ¿Cuál es el secreto del éxito? Eso sí se llama firmeza, eso es exactamente firmeza, así es. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto es simple. El secreto es que un muchachito le da a uno 100 oportunidades en el día para engancharse, ¿sí? Se encaramó allá, hizo esta cosa, lo de acá, lo de allá. Si uno se engancha en las 100 oportunidades, pasa lo que usted dice. Y usted empezó diciendo minuto a minuto, no lo haga, se enloquece, y los enloquece a ellos, y a su marido, y a todo el mundo, por supuesto, ¿sí? Entonces, no, uno no hace eso, uno escoge unas poquitas. Y esas poquitas, esas sí, son 100%. La experiencia que yo tengo es que me dicen ese mismo discurso. Y entonces yo les pregunto, bueno, deme un ejemplo concreto. El ejemplo concreto es que empieza a molestar aquí y allá. Entonces la mamá le dice, no más, listo. ¿Y entonces qué pasa? No, pues que lo siga haciendo. Listo, ¿y entonces usted qué hace? Pues le digo que no más. ¿Y entonces él qué hace? No, pues lo sigue haciendo. Y así nos vamos, porque es que en el imaginario de esa mamá que está en consulta, creería que con que ella le diga no más, ahí termina la escena. No, ahí no termina la escena, por supuesto. Uno lo lleva hasta las… ¿Y qué es lo que uno suele ver? Uno suele ver que eso va en cantaleta, a veces entonces la cantaleta se olvida, la mamá se fue para otra parte y tal, o a veces se escala a un lloriqueo o a una pata, etc. Y cuando uno va a ver en la realidad en qué terminó, en el 0,00001%, es que se hizo lo que dijo la mamá. En el otro porcentaje, igual siguió exactamente igual. Eso es lo que no puede pasar, porque eso es lo que construye el engrama de que yo soy el emperador de la galaxia. Si lo que tengo que hacer es decir que no, pues eso es lo que hago. Si lo que tengo que hacer es lloriquear, pues eso es lo que hago. Si lo que tengo que hacer es hacerme loco, pues eso es lo que hago. Si lo que tengo que hacer es repetir 40 veces, ¿por qué? Pues eso es lo que hago. Entonces, de lo que se trata es que interiorice que no, que cuando yo dije no, es no, se acabó, punto. Vamos al ejemplo del televisor. El ejemplo del televisor. Apágalo, mi amor. Terminó Peppa de Pig y ya está. Dicho sea de paso, el ejemplo del televisor no es ejemplo de tiranía. La voz de los niños sí se respeta y sí se reconoce, pero en frío, no en caliente. Entonces, el sábado anterior, no frente al televisor, sino en cualquier ambiente descomplicado, jugando, lo que sea, el muchachito dice, uy, Mariana se queda dormida todos los días en clase. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Será que no duerme? No duerme, parece que… Oye, entre otras cosas, Luis Felipe, ¿cuánto tiempo hay que dormir? Yo no sé, pues ¿sabe qué? Preguntémosle a Google. Y entonces entramos con Luis Felipe y le preguntamos a Google. Y Google contesta. Entonces uno dice, oye, si hay que dormir todo ese tiempo y tú te levantas a tal hora, entonces ¿a qué horas apagamos el televisor? Ah, pues a las 8:30. No, mi amor, que si lo apagamos a las 8:30, ¿a qué horas cenamos? ¿A qué horas sacamos el perro? ¿A qué horas te bañas? ¿A qué horas te cuento la canción y la lechita caliente? ¿A qué horas? Bueno, a las 7:30, mamá. Perfecto, mi amor, 7:30. Eso es registrar la voz de los niños. Eso es respetar la voz de los niños, pero en frío. El lunes, en caliente, 7:30, ya está. Y entonces Luis Felipe se hace loco. No,
ya, se apagó, se acabó Peppa de Pig, van dos. Luis Felipe sigue, usted salta, agarra el control, lo apaga, lo tira en la caja fuerte y ahí no se abre hasta que usted diga. Y si eso significa que mañana se queda sin televisor, se queda sin televisor. 2 o 3 días hasta que entiende que a las 7:30 se apagó. Entonces, en las poquitas que usted escogió, en esas poquitas, ahí es 100%. Es todo, es ya y es siempre. No más, se acabó. Y los niños aprenden que cuando mamá dijo, mamá dijo. Con mis nietos yo tengo una rutina. Es que preguntan, ¿puedo hacer tal cosa? Yo les digo, no. Y cuando yo digo que no, y cuando yo digo así, todos gritan, es que sí, y ya la lleva. Pero ellos saben perfectamente que cuando digo no, se acabó el relajo, ahora sí es en serio, de veras, pongámonos serios. Ahí se acabó. Entonces, mientras llegamos allá, todos se burlan, todos jugamos, hacemos que perfecto, ¿sí? Entonces, el truco es que no son esas 100 veces, no son 5. Las otras 95 déjelas. ¿Qué cosas tan terribles pueden hacer sus hijos en esas 95 veces? ¿Van a desestabilizar el orden económico de la nación? No. ¿Van a hacer que se caiga o que salga a flote la reforma? No. Entonces, ¿qué cosas tan terribles van a pasar? No, nada. Lo que pasa es que las mamás no se aguantan las ganas de dar cantaleta, ¿sí? Entonces, muérdase la lengua, ese es el mejor consejo que le puedo dar. Pero cuando no se mordió la lengua y abrió la boca, lo hace. No trata de hacerlo, no, lo hace. Ahora, si usted lo dijo y ahí se dio cuenta que fue una tontería haberlo dicho, pida disculpas. De frente, los niños agradecen que uno les pida disculpas, que uno reconozca que se equivocó, porque nos equivocamos, por supuesto, ¿sí? Pero salvo ese hecho, por donde usted metió la cabeza, por ahí la saca, porque de lo contrario le enseña a ese muchachito que él es el emperador de la galaxia. Entonces volvamos a las abuelas de hace 80 años, no, ellos no vivían bravas, porque ellos los dejaban hacer y no pasaba nada. Ahora, hay que dejarlos hacer en los contextos en que se pueda, ¿sí? Uno no hace eso en la visita en donde tienen todos los jarrones chinos expuestos ahí en la sala. No, por supuesto que no, claro. Pero en los contextos usuales de una casa, sí. Entonces, no tiene por qué ser así. Y la rutina es esa. Mi experiencia muy frecuente en el consultorio es que entran estos tres, papá, mamá y emperador de la galaxia, y me echan el mismo discurso, que no se está quieto, que brinca, que salta, que hace barbaridades, que tal, que todo lo demás, ¿sí? Y yo simplemente me callo la boca y los veo. ¿Sí? Y el muchachito en efecto hace eso, y veo a los papás diciendo, no, oye, Luis Felipe, bájate, Luis Felipe, por favor, estamos en consulta, Luis Felipe. A los 5 o 10 minutos en que ya registré lo que pasaba, yo simplemente digo, oye, ahí no te puedes subir, y el muchachito, que no te puedes subir, cuando yo digo que no, es no, los papás hacen así, ¿sí? Y el muchachito me mira y se baja, y de ahí en adelante, a lo largo de 1 hora y media de consulta, si acaso, le hago 2, 3, máximo 4 noes. Esos 4 son 100%. De esos 4 no hay ningún riesgo que haga ninguno. Cuando termina la consulta, el muchachito ya lleva 30 minutos, 40 minutos jugando tranquilo, sin ningún problema. Ahí está. Mago, no es magazo, no, para nada. Es que los niños no son tontos. Y si yo le digo a un niño, con hechos, no con palabras, yo te quiero, yo te aprecio, tú me importas, de verdad, puedes jugar, puedes hacer lo que quieras, pero estos 4 son límites, de aquí no te mueves, no hay ningún lío, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, que con esto le garantizo que todo funcione, no, de vez en cuando usted me va a querer asesinar, téngalo claro. ¿Alguien más? Buenos días para todos, doctor. Como licenciada en educación preescolar lo admiro profundamente y esta es una de las muchas charlas suyas a las que he asistido y de verdad que lo admiro a usted y a su esposa profundamente. Solo una cosa puntual, mi hijo tiene 9 años y se las sabe todas, o sea, no hay una que usted le gane. ¿Qué hacemos con esos chiquitos que todo lo refutan, todo?
Muchas gracias. En primer lugar, ¿qué hacer con él? Admírelo, apláudalo. Por supuesto, tiene una cosa maravillosa entre sus manos, no hay duda ninguna. En segundo lugar, regrese usted a sus estudios y aprenda algo, porque usted no ha aprendido que a los burros no se les echa flores porque se las comen. Entonces, muchas gracias, pero eso no se hace, ¿oyó? Porque los burros se comen las flores. No, en serio. Los niños contemporáneos, por diversas razones históricas, realmente no es por mérito de ellos. El mundo, José Ortega y Gasset, hace 100 años dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Yo traigo un núcleo mío, pero mis circunstancias me han formado. Y las circunstancias que rodean a los niños contemporáneos, entre ellas la abundancia de información, los ha llevado gradualmente a que efectivamente se las sepan todas, ¿sí? Y eso no está mal, por el contrario, está muy bien. Los horizontes que les esperan son absolutamente maravillosos, esa inquietud, esa curiosidad es absolutamente maravillosa, eso no tiene discusión, sin lugar a dudas. Entonces, que se las sepa todas me parece maravilloso, apláudalo, reconózcaselo, visibilícelo, sin lugar a dudas, ¿sí? Los barcos tienen alas que los impulsan cuando eran de vela, ¿sí? Y cada barco tiene velas más grandes y más grandes que los llevan a unos rumbos absolutamente maravillosos. Y está bien que así sea, pero también tienen un timón, y sin timón el barco encalla. Y los padres deben ser eso, deben ser el timón que sepan ayudarle a su hijo a navegar. ¿A qué es lo que puede ser? Confucio, en la versión que yo conozco, decía que a los hijos hay que legarles alas y raíces. En el mundo contemporáneo, las alas cada vez más se las da el mundo, más que uno mismo, pero las raíces sí se las da uno, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese muchachito que si no se… ¿Quién se robó el celular que estaba acá? Ese muchachito que cuando no se la sabe simplemente entra acá y le pregunta a Google y usted le ha dicho cualquier cosa, no mamá, vea, aquí está, ¿sí? Pues sepa que eso es lo que le va a pasar, a usted y al profesor, eso es exactamente lo que le va a pasar. Y eso está bien, por supuesto, eso construye personas maravillosas y con grandes recursos para hoy y para mañana. Pero al mismo tiempo, ese muchachito tiene que entender que hay cosas que no, y que hay cosas en las que yo soy su guía. Y ahí, la frase que les sugiero, adórnenla como quieran, es porque yo lo dije, y ya está. En la medida en que van creciendo, ese porque yo lo dije tiene que irse modulando cada vez más. Y lo que solía ser el paso a la edad adulta, que cuando yo, ¿saben a qué hora cuándo saqué la cédula yo? Y tal vez usted, no, entonces yo soy más viejo que usted. Yo saqué la cédula a los 21 años, porque en esa época, a esa edad se sacaba la cédula, entonces usted es un sardino. Claro, no, yo saqué la cédula a los 21 años, hoy la sacan a los 18, e independientemente de cuándo se los permitan mañana, hoy en día los niños son adultos, yo diría que a partir de los 16. La vida sexual de las niñas y de los niños en general arranca sobre los 15 y 16 años, y para los 18 años es exótico el que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Y cuál es el lío? ¿Sí? Ahora que eso nos pone así, pues sí, póngase todo lo que quiera, pero es que el mundo ha ido evolucionando y los niños, pues por supuesto, evolucionan con eso. Entonces, en efecto, los niños van creciendo. Entonces, ese porque yo lo dije, pues por supuesto es con mi nieta que tiene 11 meses o 3 años, claro, porque yo lo dije, ya está. Pero ese se tiene que ir modulando hasta que llegue el momento en que yo ya acepto, ¿sí? Está bien, ¿sí? Eso es lo que tiene que ser. Y de ahí en adelante es acompañarlos por la vida para cuando se tropiecen, que por supuesto se van a tropezar, para ayudarlos a que se laman las heridas, que se las tienen que lamer, y a entusiasmarlos con nuevas ideas. Eso que usted señala es una realidad, nos reta todos los días a todos los adultos, pero realmente es una fuente de riqueza. Léanse a Moisés Wasserman, estuvo en El Tiempo el fin de semana, una entrevista muy larga, en donde se declara absolutamente optimista de lo que viene, ¿sí? Y maravillado de lo que traen los niños. Yo cada vez me maravillo más con lo que traen los niños. Lo encuentro como un activo, pero obviamente nos reta a todos nosotros. Y de nuevo,
a los burros no les eche flores porque se las comen, ¿oyó? Buenos días. En esos ejemplos tan maravillosos que usted pone, doctor, ¿cómo corregimos o cómo manejamos, y voy a citar el ejemplo suyo del televisor, cuando la mamá dice a las 7 se apaga el televisor, no más, y el niño voltea a mirar al papá y el papá le dice, bueno, está bien, 10 minuticos más, y entra ese choque. Y entonces él siempre va a buscar al papá, porque el papá le deja hacer un poquito más cuando la mamá no. Y entonces se genera un triple choque. Papá, mamá, papá, hijo, hijo, mamá. Ese es uno de los elementos centrales en la crianza. Y lleva a una palabra fundamental que les pido que se lleven de acá. Y la palabra es coherencia. Sí, eso que usted señala es vital, eso no puede pasar. Que papá y mamá estén en desacuerdo, no hay ningún lío, ¿sí? Se casa un guajiro, Pedro, con una pastusa, María. Pues evidentemente los imaginarios que traen son completamente distintos. Claro, eso es natural, no hay lío. Y por supuesto eso se traduce en que cada uno tiene ideas diferentes de crianza. No hay lío, ahí no hay ningún problema. Entonces los padres tienen que arreglar esas cosas en privado, entre ellos. Pero frente al muchachito, la actitud es solo una. Y si el otro se extrovirtió y lo dijo sin consultarlo, usted tiene que hacerle la segunda, así no esté de acuerdo. Ya en privado, usted le arranca el pellejo a su mujer, eso sí, ¿sí? O se le ocurre esa cosa, perfecto, en privado. Pero ahí, frente al niño, usted solamente puede hacerle la segunda. Esa es la situación de mayor armonía. Ahora vayamos a una situación de menor armonía, cuando papá y mamá están enfrentados, ¿sí? En esa situación hay que ser doblemente cuidadosos, porque no puede ser que el papá no solamente se lo permita, sino que aproveche para ganarse al muchachito. Y entonces de cara a un posible conflicto legal y no sé qué, y si sé cuándo, cuando le pregunten al niño con quién quiere estar, entonces yo me quiero asegurar que el chino muchachito prefiere estar conmigo y no con ella, porque es que es una bruja salvaje y mire que su mamá no sé qué. Por favor, por ningún motivo. Entonces, esa coherencia en un contexto en donde la situación no todo es brevas de arequipe, sino un poquito de confrontación, con mayor razón. El papá solamente puede hablar bellezas de la mamá frente al muchachito y al contrario exactamente igual. Punto, se acabó. Eso es vital, porque es que ese muchachito tiene que tener una figura maravillosa de sus padres, independientemente de que estén de pleito. Esa es una etapa intermedia de desavenencia. Y en una etapa máxima de desavenencia, un par de papás divorciados con una situación terrible, el abogado va y viene, abogado va, etcétera, etcétera, que eso me toca verlos con frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? También ahí se puede hacer, ¿sí? Porque a pesar de toda la desavenencia, hay un hecho que sigue siendo cierto, que es que ese papá adora a ese muchachito y esa mamá adora a ese muchachito, sigue siendo exactamente igual de cierto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer que cada uno de ellos se va a su casa por separado y escribe una lista. En esta casa es obligatorio, 1, 2, 3, 4, 5. Y una segunda lista. En esta casa es prohibido, 1, 2, 3, 4, 5. Lista de papá, lista de mamá. Luego miramos qué cosas están en ambas listas, en las dos listas. Y eso es lo que se hace, no más. Por ahí arrancamos. En eso estamos de acuerdo. Y eso se hace a rajatabla, en bien del niño. Que en las otras cosas el papá se despelucará porque hace otras cosas, pues sí, y a la mamá le pasa también. Ese no es el ideal, pero es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso que usted acaba de mencionar, saca a flote una palabra vital en la crianza, que es coherencia. Sí, los niños tienen que mirar a coherencia. Que se puede hacer explícito frente a los niños que hay diferencias y que hay diversidades, sí, pero en buenos términos y en el contexto que toca, no como desautorización del otro. Muchas gracias por ese comentario porque es vital. Ahora viene la contraparte. Gracias. Buenos días. Yo siento que en este momento soy como la señora que se metió a la cabina del avión a decir lo que no sabía, pero pues que es, digamos que es una forma muy personal.
A mí me cuesta mucho trabajo decirle a mi hijo porque yo digo, porque yo siento que estoy siendo autoritaria y que le estoy quitando de alguna manera la capacidad que él tiene de razonar de su propia forma. Sí, o sea, no quiero como caer en ese autoritarismo. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo no me siento identificada para nada con eso. Yo soy la que le explica en los mocos y que por qué y finalmente llegamos a algún acuerdo, pero nunca de esa forma autoritaria. Le agradezco sus palabras, reconozco esa posición y esa actitud, la respeto y la valoro. Uno de mis discursos, en los que me conocen de inclusión, es la palabra diversidad, y yo me reconozco en la diversidad con todos y cada uno de ustedes, entonces que haya posiciones distintas, la reconozco, la respeto y la valoro, téngalo claro. Con esto no pretendo pedirle que cambie su manera de ser, solamente quiero presentarle a todos, más que a usted, mi forma de entender eso, pero por favor, si usted concluye que debe seguirlo haciendo como lo está haciendo, sígalo haciendo. Ese, por supuesto, es su derecho y así es como tiene que ser. Para allá voy. Sí. Eso es lo que voy a tratar, de hacer, pero quiero hacer explícito que no quiero convencerla, ¿sí? O sea, tome usted sus decisiones y si prefiere continuar en ese mismo rumbo, por favor, hágalo, ese es todo su derecho, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces, tengo que empezar por decirle que para mí, como persona, llegar al porque yo lo dije no fue un camino fácil. O sea, eso no salió ahorita así del sombrero, no. Llevo muchos años trabajando este tema y para llegar a atreverme a escribir porque yo lo dije, ¿sí? Usted no sabe cuánto camino tuve que recorrer. Entonces quiero hacer explícito que reconozco que ese no es un camino al que se llega con facilidad. El rollo tiene una historia. Hace 100 años los niños eran convidados de piedra, a nadie le importaban. Y la única forma de relacionarse con los niños era dándoles órdenes y golpeándolos, eso no había otra forma. Gradualmente se van gestando cambios, y todo eso termina en un libro maravilloso de un doctor que se llama Benjamin Spock, que en español se tradujo como Tu hijo, por allá en el año 52 o 54, ya no me acuerdo, que fue el libro más vendido en el planeta Tierra después de la Biblia en el siglo XX, ¿sí? Y tuvo una influencia absolutamente espectacular, porque ese libro nos enseñó que así no se trata a los niños, que merecen respeto, que merecen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no fue que fue la única causa, hubo muchas otras, pero eso gatilló un impulso gigantesco para visibilizar a los niños, para respetarlos, para valorar su voz y por supuesto en contra del maltrato infantil, sin lugar a dudas. Yo empecé ahí hace muchos años, tengo el libro en original, se los puedo mostrar, viejito, empastado y tal. Y ahí arranqué durante mucho tiempo. Y poco a poco fui evolucionando a raíz de estos conceptos que le estoy diciendo. ¿Cuál es el problema de debatir las cosas a perpetuidad? Y voy a situarme en el contexto de niños pequeños. Obviamente, como acabo de decir, esto tiene que irse modulando en la medida que van creciendo. Pero hablemos de un niño pequeño. ¿Usted debatiría con su niña que tiene 8 meses de edad a qué horas le cambia los pañales? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque a los 8 meses la niña no tiene lenguaje. Usted no tiene cómo debatir eso con ella, no hay cómo, claro, perfecto. La pregunta es, ¿y cuándo consigue esa niña el lenguaje? ¿Al año? ¿A los 2? ¿A los 5? Pues resulta que el lenguaje no aparece de un momento para otro. El lenguaje es una construcción supremamente compleja. Jean Piaget estableció unas categorías por las cuales atraviesan los niños para llegar, comillas, a esas alturas. Y estableció que hay una primera etapa que se llama sensorio motriz, que va más o menos hasta los 2 años de edad. Luego hay una que se llama preoperaciones concretas, y luego operaciones formales. A las operaciones formales se llega a los 12 años según Piaget, ¿sí? Y es el momento en el que uno se puede apartar de referencias concretas y puede pasar a elaboraciones abstractas, ¿sí? Lejos de toda referencia concreta, ¿sí? Entonces el asunto es que de la misma manera que su hija de 8 meses no tiene el lenguaje,
para poder hacer ese debate, pues a los 2 años tampoco, y a los 3 tampoco, y a los 6 tampoco, guardadas proporciones. No estoy diciendo que sea igual a los 6 años que a los 8 meses, claro que no. Entonces, el primer escollo, cuando entramos en ese debate perpetuo, es que estamos usando lenguajes distintos, como que usted hablar español y ella polaco. Usted habla en el lenguaje de un adulto, ella habla en el lenguaje de una niña, me voy a inventar, de 3 años, ¿sí? Y esas no son frases equivalentes. Entonces uno cree que está debatiendo, pero en realidad lo que estamos haciendo es un monólogo colectivo. Usted dice cosas, ella dice cosas. Es un monólogo colectivo, pero no es un debate. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con una cosa que llamamos actividad nerviosa superior. El cerebro funciona con electricidad, como los bombillos. Y esa electricidad, por diversos caminos, genera en el cerebro estados de excitación y de inhibición. Y nuestro cerebro funciona todo el tiempo en un equilibrio entre excitación e inhibición. Cuando nos encaramamos en la excitación, en algún momento tenemos que bajar de nuevo al estado de equilibrio, pero eso tiene sus reglas. Y lo que sabe cualquier policía de tránsito es que cuando hay un choque, los 2 fulanos se bajan y se encaraman en la excitación, y bajarse de la excitación es muy complicado. En ese momento de la excitación, pretender que el otro entienda mis razones es casi que imposible. Entonces, cuando usted entra en el debate con su muchachita de la televisión de por qué lo tienes que apagar, y la muchachita está empeñada en que quiere ver ese muñequito, pues es que simple y sencillamente sus estructuras neurales no le van a dar para eso. Pueda que termine diciéndole sí mamá, pero si termina diciéndole sí mamá es porque entendió que usted la va a obligar y se acabó, pero que ella le nazca decirle mamá, mira, yo entiendo tu razonamiento y creo que tienes toda la razón porque a mi edad, olvídelo, eso no va a pasar, ¿sí? Así por el estilo, le menciono esos 2 solamente a título de ejemplos, hay otros ejemplos más. Hay otros, todos ellos confluyen a que ese proceso de crianza es un proceso muy difícil en el que los padres tienen que hacer un juicio minuto a minuto de dónde está su hijo. De aquí a los 18 años, decíamos antes, ahora yo creo 16, ¿sí? En donde tengamos que ser capaces de cuánto, porque yo lo dije, aplica aquí, 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 aquí y acá, ¿sí? Pero en lo que sí me ratifico es en que si lo que procede es porque yo lo dije, ¿sí? Y nos da por ponernos a debatir, lo único que estamos buscando son dificultades. Termino diciéndole lo mismo que al principio. Estas son mis razones y otras más para sostener ese punto, pero de ninguna manera pretendo convencerla. Me reconozco en la diversidad y cada padre tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Y me alegra que no fuera una respuesta a su esposo como en el juzgado, pues que ahora le toca a la contraparte. No, esto no era el cuento. Muy bien, creo que se nos acaba el tiempo, así es que muchas gracias de verdad. Fueron muy queridos, muy amables. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor, por todos estos conocimientos. Muchas gracias a todos los padres de familia. Sabemos el esfuerzo que hacen de recorrer la ciudad, llegar, venir hasta acá. Entonces, no olviden, por favor, diligenciar nuestra encuesta de satisfacción. Eso nos ayuda a conocer un poco sus opiniones e inquietudes. Muchísimas gracias.